Bienvenidos, es un gran placer estar compartiendo con ustedes nuevamente. Vamos a continuar con el curso de Optimización 2 y en este video vamos a estudiar otro instrumento para la toma de decisiones multicriterios. Anteriormente habíamos visto las matrices de ponderación, luego los modelos multiatributos. En este vamos a tratar el proceso de análisis jerárquico. Y vamos a dividir este tópico en dos videos. En este vamos a ver los fundamentos, las nociones de base, y en el siguiente ilustraremos la metodología con un ejemplo. Entonces vamos a agendar esta presentación en estos puntos. Inicialmente los fundamentos, las nociones de base de esta metodología, luego la escala fundamental de valoración de SATI y finalmente el tópico de razón de consistencia. Entonces comenzamos con el primer punto, nociones de base. Este método de toma de decisiones multicriterios, el proceso de análisis jerárquico, fue desarrollado por Thomas Szaty en 1980. Aquí tenemos una imagen de este investigador. Y generalmente nos referimos a este método por sus siglas en inglés, AHP. Es un método cuantitativo que selecciona alternativas en función de una serie de criterios jerarquizados que suelen estar en conflicto entre sí. Entonces, fíjense que aquí la palabra jerarquía es clave. Entonces, en esta estructura jerárquica, el objetivo final se encuentra en el nivel más elevado y los criterios y subcriterios, podemos tener subcriterios, en los niveles inferiores. Entonces, el modelo jerárquico para la toma de decisiones tiene esta estructura. Tenemos nuestro objetivo y los criterios por debajo. En este ejemplo en particular tenemos tan solamente dos criterios y es en base a este modelo jerárquico que nosotros validamos las diferentes alternativas. En esta situación particular, tres posibilidades, ¿no? Tenemos. Vamos a ver un ejemplo. Imagínense que nuestro objetivo es renovar una máquina industrial y los criterios que tenemos son estos cuatro. El criterio precio en unidades de dólar, el criterio vida útil en unidades de años, el criterio costo de mantenimiento en unidades de dólares y finalmente la capacidad de producción, ¿okay? Número de unidades por hora. Y en base a esta estructura de objetivo y criterios, nosotros vamos a validar las cuatro posibilidades de máquinas que tenemos. Entonces, un modelo jerárquico para la toma de decisiones más general sería este, ¿no? Tenemos nuestro objetivo en el nivel más alto, luego los criterios y posteriormente los subcriterios en los cuales se van desglosando los distintos criterios que hemos considerado. Y es sobre este modelo jerárquico que nosotros vamos a validar las diferentes alternativas. Entonces, para la eficacia del método es fundamental elegir adecuadamente los criterios y los subcriterios. Y deben estar bien definidos, ser relevantes y mutuamente excluyentes. Y otra recomendación es que el número de criterios y subcriterios en cada nivel no sea superior a 7. Y esto es por razones psicológicas, ¿no? Se ha encontrado que el ser humano, más allá de 7, le cuesta diferenciar, ¿no? Vamos a ver un ejemplo para fijar mejor estas ideas. Imagínense que el objetivo es seleccionar una universidad. Los criterios son estos tres: criterio prestigio, el criterio apoyo financiero y el criterio plantilla profesoral. Estos criterios se pueden subdividir a su vez en estos subcriterios. El prestigio en estos dos atributos, ranking QS, ¿okay? El posicionamiento de la universidad en este ranking en particular de universidades, la opinión de egresados, luego el criterio apoyo financiero en estos dos subcriterios, beca completa, beca parcial y finalmente la plantilla profesoral en estos dos subcriterios. Número de profesores con grado académico de PhD y la experiencia laboral que posean los profesores. En base a este modelo jerárquico que se ha establecido, nosotros valoraríamos las alternativas que en este caso concreto estamos viendo que son 3 universidades. Vamos con el siguiente punto, que es muy importante, tiene que ver con la escala fundamental, la escala de valoración de Szaty. Szaty, el investigador que descubrió, que propuso esta metodología. Entonces, después de haber definido el modelo jerárquico, objetivos, criterios, subcriterios, si los hay, debemos comparar los criterios en el mismo nivel.
Y para ello debemos emplear las matrices de comparación pareadas, usando a ese fin la escala fundamental de Satie. La escala es la siguiente. Entonces, es una escala que tiene la posibilidad de 9 valores. Entonces, se basa en el principio de que para el ser humano es muy fácil comparar parejas. Entonces, aquí estamos comparando criterios, ¿okay?, o subcriterios. Entonces, el criterio A y el criterio B. Entonces, cuando el criterio A tiene la misma importancia que el criterio B, en esta matriz de comparación, nosotros colocaremos un 1. Ahora bien, si el criterio A es ligeramente más importante que el B, bueno, colocaremos un 3. Si el criterio A es mucho más importante que el B, se colocará un 7. Y si hay matices, es que vamos a considerar los valores pares. Entonces, ellos nos van a permitir matizar. Algo que esté, por ejemplo, entre 1 y 3, le colocamos el valor 2. Algo que esté entre 7 y 9 y queremos matizarlo, le colocamos el 8. ¿Okay? Pero el caso es que hay 9 niveles y estamos comparando entre pares de criterios o pares de subcriterios. Vamos a ver un ejemplo. Entonces tenemos el objetivo de selección de una universidad y estos 3 criterios: prestigio, apoyo financiero y plantilla profesoral. Como hay 3 criterios, la matriz de comparación pareada va a tener 9 elementos. Va a ser una matriz de tamaño 3 por 3, ¿okay? Porque tenemos los criterios aquí que son 3 en las filas y los criterios que son 3 en las columnas. Aquí estoy colocando en la diagonal principal puros 1. ¿Por qué? Porque la diagonal principal compara cada criterio consigo mismo. Aquí esta posición está comparando prestigio con prestigio. Esta posición, fila 2, columna 2, está comparando apoyo financiero con apoyo financiero. Y finalmente esta posición, fila 3, columna 3, está comparando el último criterio, ¿no?, el de plantilla profesoral. Entonces, el número de comparaciones posibles, porque ya sabemos que en la diagonal principal vamos a colocar 1 obligatoriamente. Nos queda que podemos hacer siempre este número de comparaciones. ¿Okay? Nosotros tenemos libertad para hacer este número de comparaciones. Como este ejemplo tiene 3 criterios, aquí en este ejemplo, n va a ser igual a 3. Es una matriz cuadrada de dimensión 3. Por lo tanto, esta fórmula va a arrojar este resultado. Va a ser 3 por 2, 6, entre 2, eso va a dar 3. Entonces, las comparaciones que nosotros podemos hacer son 3. Entonces, fíjense que a nosotros nos están quedando aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 posiciones en la matriz. Pero nos está diciendo esta fórmula que de esas 6, nosotros nos basta con colocar 3. Porque una vez que nosotros fijemos 3, las otras se van a colocar automáticamente. Les explico. Imagínense que para nosotros el criterio apoyo financiero es mucho más importante que el criterio prestigio. Entonces, bueno, nosotros vamos a colocar aquí un 7. Entonces ya tenemos de las 3 posibilidades, agotamos 1. Voy a colocar otro. Entonces, imagínense, me quedan 5, ¿no? Entonces, voy a colocar este. Para mí el criterio plantilla profesoral es más importante que el criterio prestigio. Entonces colocamos un 5 aquí. Entonces de las 3 posibilidades ya consumimos 2. Nos queda una. Bueno, entonces vamos a, por ejemplo, a relacionar esta. Apoyo financiero con plantilla profesoral. Entonces el apoyo financiero es más importante que la plantilla profesoral. Entonces vamos a colocar aquí un 5. Entonces, ya agotamos las 3 posibilidades. ¿Por qué le digo que estas son suficientes? Porque, fíjense, vamos a seguirle la pista a este 7. Este 7 está relacionando apoyo financiero con prestigio. ¿Okay? Fila 2, columna 1. Estos 2 criterios también se relacionan en esta posición. Fíjense que aquí tenemos prestigio y apoyo financiero. Entonces, apoyo financiero es a prestigio en la relación 7 a 1. Prestigio es a apoyo financiero en la relación 1 sobre 7. Entonces, vamos a tener los recíprocos en las otras posiciones.
Aquí, por ejemplo, estábamos relacionando prestigio y plantilla profesoral, que es lo que tenemos aquí en esta posición. Entonces, plantilla profesoral era prestigio, 5:1. Aquí vamos a tener prestigio a plantilla profesoral, 1:5. Es el recíproco. Y de igual forma, por la misma conclusión, aquí en esta posición, tercera fila, segunda columna, vamos a tener el recíproco de este 5 que está acá. Entonces aquí vamos a tener 1/5. Entonces basta siempre con llenar este número de comparaciones, porque el resto va a estar formado por los recíprocos de lo que hemos llenado, porque se están relacionando en otro orden los mismos criterios. Un comentario: la esencia de este método, del método AHP, del proceso de análisis jerárquico, es el empleo de esta escala de comparación por pares, la escala de Satie, ya que el cerebro humano puede comparar con facilidad dos criterios entre sí, pero le resulta más complejo efectuar comparaciones conjuntas, más allá de los pares, más allá de las parejas. Características de la matriz de comparación, ¿okay? Una conclusión de lo que ya vimos en el ejemplo. Imagínense que tenemos esta matriz general, esta es nuestra matriz de comparación. Estamos comparando entonces n criterios con n criterios. Entonces la diagonal principal siempre va a tener puros unos, y luego lo que está encima de la diagonal principal se relaciona con lo que está abajo a través del recíproco. Entonces, de manera particular, estos dos elementos, este y este, ¿okay? Los que están en rojo y los que están en verde, se relacionan de esta manera. El A y J se relaciona con el JI de esta manera, ¿no? El producto de ellos es igual a 1. De manera que cuando despejamos el otro, cualquiera de ellos es igual al recíproco del anterior. Entonces, la estructura definitiva de la matriz de ponderación es esta. Entonces, la diagonal principal, puros 1, y lo que está de un lado de la diagonal principal es el recíproco de lo que está por encima, ¿okay? Por encima de la diagonal principal. Entonces, vamos a cerrar con este último punto, que es el de razón de consistencia. Entonces, la razón de consistencia es otro resultado muy importante que hace que este método de análisis jerárquico sea muy, muy utilizado en la práctica. Entonces, permite evaluar la congruencia de los juicios que se extraigan a partir de la matriz de comparación. Entonces, la naturaleza de las decisiones multicriterio que nosotros estamos tomando, la congruencia de ellas, se puede sustentar con esta figura, ¿no? Con la razón de consistencia. Entonces, la razón de consistencia vamos a denotarla por RC, y están apareciendo otras dos medidas: el índice de consistencia IC y el índice de consistencia aleatorio, I sub A. Entonces, les voy a mostrar cómo utilizar estos resultados. La justificación de ella la vamos a omitir. Entonces, la razón de consistencia viene dada por este cociente, el índice de consistencia entre el índice de consistencia aleatorio. El índice de consistencia se calcula por esta expresión. Recordamos que n tiene que ver con la dimensión de la matriz de comparación pareada que vimos en el apartado anterior. El n máximo vamos a mostrar cómo se calcula en breve. ¿Okay? Entonces involucra la matriz de comparación original y algo que se llama vector promedio. Entonces ya vamos a ver, esto no es difícil, pero lo vamos a ver inmediatamente a través de un ejemplo. Y este otro elemento aquí, el índice de consistencia aleatorio, viene dado por esta fórmula: 1,98 por n-2 dividido entre n. Y nuevamente n es la dimensión de la matriz cuadrada de comparación pareada. Entonces, una vez que nosotros calculamos esta razón de consistencia, si ella es menor o igual que 0,10, la inconsistencia que hay es aceptable. ¿Okay? RC debería ser 0 en una situación ideal. Entonces, si es distinta de 0, pero menor o igual que 0,10, nosotros podemos manejar esa inconsistencia. Eso quiere decir que los juicios que nosotros extraigamos a partir de la matriz de comparación
van a ser adecuadas. Ahora bien, si la razón de consistencia supera esta cota 0.10, entonces hay inconsistencia y no podemos utilizar la matriz de comparación. Entonces habría que llenarla, establecer esos valores de la escala fundamental de Satie de una manera más adecuada, ¿no? Habría que revisar esas asignaciones que se hicieron si tenemos inconsistencia. Entonces retomamos el ejemplo previo. Esta sería la matriz de comparación original. Entonces lo primero que hacemos, recuérdense que queremos calcular el n máximo, es sumar aquí las columnas, los valores de las columnas. Entonces la primera columna, 1 más 7 es 8, más 5 es 13, sumamos un séptimo más 1 más un quinto, eso da 1,34 y así con la tercera columna. Ese es el primer paso. El siguiente es calcular la matriz normalizada. Entonces para eso dividimos cada elemento de la matriz de comparación, esta, por el valor de la suma por columnas donde se localiza. Es decir, vamos a dividir 1 entre 13, 7 entre 13, 5 entre 13, esa es la primera columna. La segunda columna sería un séptimo entre 1,34, 1 entre 1,34, un quinto entre 1,34. Entonces, esa es nuestra matriz normalizada. ¿Okay? Entonces, aquí la suma de estos elementos debería dar 1 de los elementos aquí por columna. El tercer paso es el cálculo del vector promedio. Entonces, para eso promediamos cada fila de la matriz normalizada. Es decir, por ejemplo, este 0.07 va a ser la suma de estos tres valores de la primera fila divididos entre 3, que sería el promedio. 0.70 sería la suma de los tres valores de la segunda fila divididos entre 3. Entonces, de esa manera calculamos el vector promedio. En el cuarto paso es que efectuamos el producto de la matriz de comparación original con este vector promedio. Y el resultado, que es este que estamos obteniendo aquí, estos elementos, los sumamos. Entonces sumamos las columnas de este producto de matrices. Y eso es lo que es el n máximo, que es 331. Entonces la razón de consistencia es el índice de consistencia entre el índice de consistencia aleatorio. El índice de consistencia, aquí tenemos la fórmula. El índice de consistencia aleatorio, la fórmula que presentamos antes. Entonces reemplazamos n máximo por 331 y n por 3 y vamos a obtener estos valores. Entonces nos damos cuenta que 0.23 es un número que es mayor que 0.1, por lo tanto esta matriz de comparación es inconsistente. Entonces tendríamos que revisar estos valores que colocamos en los elementos de la matriz de comparación para ver si logramos bajar este índice, de manera de que los juicios que se extraigan a partir de ella sean satisfactorios. De todas maneras, este tema lo vamos a retomar con un ejemplo ya más elaborado en el siguiente video. Les agradezco la atención que me dispensaron. Les deseo un feliz día.